propósito de conocer detalles de una visita que sin duda tiene particular importancia de carácter político por lo que significa una denuncia que hablaría de varios elementos de corrupción. Lo cierto es que hay dos parlamentarios españoles que se encuentran en nuestro territorio, que ya están por irse, por cierto, nos comentaba el día de hoy ya parten, pero se trata de Germán Terç y Víctor González, eurodiputados los dos, en el caso del señor González, vicepresidente de Vox, el partido político español, quienes se encuentran en nuestro país a propósito de dar información sobre una posible relación entre Rafael Correa, Pablo Romero, Pablo Iglesias incluso, lo cual ya escala a niveles realmente increíbles, y que hablan de una suerte de estrategia para evitar que Pablo Romero sea extraditado al Ecuador, cosa que enhorabuena no ocurrió, porque evidentemente la gente tiene que rendir cuentas a la justicia de sus actos. Si han sido personajes públicos, no hay alternativa, y eso es lo que los ecuatorianos demandamos, transparencia en estos episodios. Pues bien, gracias por estar aquí. Empecemos con usted, Germán. ¿Cuál es, en términos generales, la importancia de su presencia en términos de proporcionar información sobre estos casos? Bienvenido. Buenos días a todos. Nosotros hemos venido para eso, para buscar claridad en el caso, porque nosotros estamos convencidos de que esa claridad nos es imprescindible a los ecuatorianos y a los españoles. A los ecuatorianos para aclarar realmente qué ha sucedido y qué está sucediendo, cuáles son los peligros para su democracia, porque hay una serie de conexiones que son unas conexiones que nos llevan a tiempos pasados, y tiempos pasados en los cuales la democracia en Ecuador se había esfumado y se había eclipsado. Nosotros en España estamos en un momento muy grave, muy grave. Por primera vez desde la guerra civil tenemos comunistas en el gobierno. Tenemos comunistas en el gobierno que son comunistas que muchos de ellos han trabajado para Chávez, han trabajado para Correa, han trabajado para Morales y han trabajado para Cuba. Y son gente que está ahora en el gobierno, que tiene poder en este momento, y eso es para nosotros una amenaza que nosotros consideramos gravísima, y contra la cual los instrumentos fundamentales son la verdad, es exponerle a los españoles cuáles son los peligros que nos suponen ellos. Y el caso este es un caso paradigmático. Ahora, cuando mencionan comunistas, estamos hablando de ese concepto de antaño del comunismo, porque se dice, por ejemplo, que la Revolución Ciudadana o el socialismo del siglo XXI no es precisamente comunismo, es como un populismo que aprovecha, en fin. A mí me gustan mucho esos juegos de palabras, pero al final quienes te imponen la socialización, quiere decir, te imponen el dictado que te imponen, que atacan la propiedad, requisan la libertad, coartan los movimientos, imponen su ideología, esos son lo mismo. Me da igual que se llamen socialismo del siglo XXI, del XXII o comunismo del XIX. Son los mismos, actúan de la misma forma, una forma más sofisticada, muchas veces de una forma más amable al principio. Desde luego, ni Correa ni Chávez jamás se permitieron, en el primer año de su mandato, se permitieron amenazar a los periodistas, como está haciendo Pablo Iglesias ahora, que está amenazando con cárcel a los periodistas y a los políticos. Y ya lo ha hecho, y a mí me ha presentado una querella a las 2 semanas de llegar al poder. Ha presentado una querella contra mí ante el Tribunal Supremo, diciendo que yo he incitado, por recordar la Constitución, he incitado al ejército a tomar el poder. Cuando yo he recordado simplemente que existe un artículo 8 en el cual el ejército defiende la unidad nacional, porque tenemos un gobierno de un socialista débil, que es Sánchez, que depende de los votos de los separatistas, que dieron un golpe hace 2 años, y de los comunistas. Y entonces la fragilidad que existe ahí es enorme. Pero por eso el peligro, y por eso nuestra necesidad de saber la verdad. Las conexiones que hay entre el submundo correísta, el submundo chavista, que es el mismo, y Pablo Iglesias y su gente, que son los mismos. Víctor, ¿cuáles son las pruebas que han presentado? ¿En qué características? ¿Se trata de un documento visual, audiovisual? ¿Qué información, qué declaración, cuál es el peso que tienen estos documentos que ustedes han presentado? Bueno, yo creo que queda clara la relación entre el expresidente Correa y el señor Romero, que estaba negada por el expresidente Correa. No solo eso, sino que en el documental que presentamos queda demostrado documentalmente que el señor Correa paga al abogado del señor Romero
dejamos la prueba documental de una transferencia de 5.000 euros para pagar a Enrique Santiago, que casualidades de la vida estuvo aquí en Ecuador en su momento. Casualidades de la vida es un diputado de Izquierda Unida, coalición Unidas Podemos, en el Parlamento español, y casualidades de la vida hace 2 semanas en la Comisión de Asuntos Exteriores, en frente de la ministra, dijo que en Ecuador se estaban persiguiendo a los políticos y que no había derechos humanos, y hizo una serie de ataques a la libertad del pueblo de Ecuador. Entonces eso queda demostrado, eso queda patente. El mismo Correa, en ese audio que ponemos al principio del vídeo, habla de Pablo Iglesias, su relación de Pablo Iglesias. Entonces, bueno, pues esa ya es, primero, un presidente que ha mentido, y ha mentido públicamente al pueblo de Ecuador, a su pueblo, que es al cual se debe, en este caso un expresidente. Segundo, en España se dio un hecho, que es la fuga del homólogo de lo que era el señor Romero en Venezuela, que es el general llamado Pollo Carvajal. Hugo Carvajal. Hugo, que estaba en búsqueda de captura, en una situación de transitoria antes de su entrega a las justicias, entre ellas demandadas por Estados Unidos, y de repente desapareció. Casualidades de la vida, el señor que menciona como el mayordomo es el embajador de Maduro en los audios en España, que es el que estaba preparando esa fuga, y en uno de los audios el señor Correa, que está muy nervioso, dice: tiene que ir ya a Venezuela o a la isla. Yo creo que las palabras hablan por sí solas. Estos son hechos, estos no son humos, no son desvaríos, sino son hechos contrastados, donde las propias declaraciones, los propios documentos, las propias transferencias bancarias, los pagos regulares, luego hay otros irregulares que son más difíciles de demostrar, pues dar una claridad y una transparencia a algo tan clandestino y tan oscuro como lo que está ocurriendo. Sin embargo, de todas maneras, aparentemente, de la contundencia de las declaraciones y los testimonios, eso tendrá que tener un filtro en la justicia, es decir, tendrá que haber un perito que determine que efectivamente todo eso es cierto. Nuestra obligación es depurar las responsabilidades políticas. Como decía Germán, el pueblo de Ecuador tiene derecho a conocer la verdad, y el pueblo de España también. Nosotros vamos a depurar responsabilidades políticas, como hacemos siempre, sin miedo a nada y a nadie, y en aquellos asuntos en los cuales tengamos documentación suficiente para iniciar las vías judiciales, lo haremos en España, en Europa y donde nos toque. ¿Cómo financian este viaje, diputado? Nosotros financiamos nuestros viajes. ¿Sí? Nosotros financiamos nuestros viajes. Ya he oído por ahí insidias de que nos ha traído alguien. Claro, por supuesto, ¿no? Si es normal que lo digan, que nos han traído y tal. No, nosotros pagamos nuestros. ¿Y su interés? Nos pagamos nuestros viajes. Ahí están los recibos. Ya, de acuerdo. El interés entonces es descubrir lo que ocurre, o sea, colaborar con esta investigación acá en Ecuador, pero ¿y en España qué? En España, no, es que nosotros hacemos esto porque consideramos que compartimos unos intereses vitales para la democracia ecuatoriana y la democracia española, que tienen los mismos enemigos. En este momento en España están en el poder, en Ecuador en este momento no lo están, pero siguen ahí muchísimo. Y además están muy presentes y con mucha influencia, y quién sabe si volverán al mismo, porque dinero suelen tener masivamente, cuántas fuentes hay por ahí. La amenaza está ahí, quiero decir, nosotros teníamos, como estaba hablando del caso de Hugo Carvajal, el Pollo Carvajal, que era el jefe de los servicios secretos de Maduro y de Chávez antes, que acusado de grandes operaciones de narcotráfico y gravísimos crímenes, tenía una extradición de Estados Unidos, y esa extradición de Estados Unidos se frustró porque estaba en la cárcel, se puso en libertad condicional cuando todo el mundo avisó que el señor que Carvajal se iba a escapar, porque Carvajal tiene información para tumbar al gobierno español en 2 días, y que Carvajal se iba a escapar porque Carvajal sabe de todas las implicaciones de lo que es el socialismo del siglo XXI y sus tentáculos por toda América y Europa, y lo sabe todo, y del tráfico de la cocaína y de todo, y de la implicación del ejército venezolano y de las FARC y de todo esto. Es decir, era una bomba andante. Claro. Bueno, pues el señor logró irse. ¿Cómo se ha ido? Pues lo mismo, con la ayuda quizá de ese mayordomo que aparece en la conversación, que es el mayordomo, que es el embajador de Maduro que sigue en Madrid, que era el que estaba intentando sacar a Romero. Es decir, son los mismos.
Por eso tenemos los mismos adversarios. Se reunieron con el presidente Moreno, entiendo también con la ministra María Paula Romo, básicamente por el caso Prometeo, estos académicos que vinieron, no precisamente. Nos reunimos en primer lugar para congratularnos de que haya un prófugo en manos de la justicia. Y en segundo, para trasladarles nuestra solicitud de colaboración, la cual se comprometió a honrar, en investigar en supuestos pagos, algunos regulares y oficiales y otros probablemente irregulares, que se han producido a asociaciones afines durante el gobierno de Correa, como ha pasado en Venezuela, como ha pasado en Ecuador, en Bolivia, como ha pasado en otra serie de países, y que haya quedado demostrado de aquellos pagos regulares, investigar si los pagos que se hicieron oficiales correspondieron a trabajos o si generaron facturas y no hubo ningún trabajo. Si hubo pagos regulares, por eso si hubo pagos irregulares, ya nos explicaron que aquellos pagos que provenían de los fondos reservados es imposible averiguarlo, puesto que se destruyen las pruebas, de los que nosotros suponemos y presuponemos que hubo cantidades muy significativas, y nosotros le vamos a proporcionar una lista, que es el compromiso que hemos adquirido, de esas instituciones, de esas personas físicas que sabemos que se han beneficiado, y vamos a estudiar si los pagos, por un lado, corresponden a trabajos. Ese dinero que salió del pueblo de Ecuador se hizo por nada, como ha ocurrido en Venezuela, y podría dar una lista de ejemplos extensos y de muchos millones de euros, y si los pagos que realizaron, que se busque la justificación de los trabajos, y después nosotros en nuestro lado miraremos si se declararon oportunamente ante la Agencia Tributaria Española o no, porque también tenemos casos de otros países donde se realizaron pagos por trabajos que nunca aparecieron, y que encima estos soberbios comunistas, por decirlo de alguna manera, no declararon a la Fiscalía, lo cual es un delito. Ahora, esto que han estado saqueando una serie de sociedades para financiar un proyecto totalitario en España. Ahora, pero qué nivel de corrupción, ¿no? Si esto se confirma, es decir, en varios países. Habéis mencionado los socialistas del siglo XXI. Ayer, en Quito, el expresidente del gobierno, Felipe González, que ha sido el líder del Partido Socialista, que más tiempo ha sido presidente de esa formación, presidente del gobierno más de 12 años, dijo que el socialismo del siglo XXI había fracasado y que había llevado a la ruina a varios países, poniendo como ejemplo Venezuela y Nicaragua. Yo me he permitido recordarle que se le había olvidado de Ecuador y de Bolivia. Entonces, el nivel de corrupción es salvaje. Han amenazado a Germán, han amenazado a periodistas, un señor que lleva unas semanas o muy poco tiempo en el gobierno, pero es que han amenazado también al líder de otras formaciones políticas, por no hablar nosotros. A Pablo Casado ha dicho que podría terminar también en la cárcel. O sea, que eso se traslade en un país europeo, y que tengamos ese tipo de prácticas, que los presidentes de los gobiernos que hicieron sus propias constituciones, porque el modus operandi ha sido el mismo, han llegado unos señores de España, han redactado las constituciones ad hoc, luego en su soberbia estos tiranos se las han saltado para permanecer en el poder, han corrompido el sistema, y que de una manera tan acelerada, lo que aquí se tardó en este lado del Atlántico, vamos a decir, varias legislaturas, muchos años en hacer, en semanas, y esté pasando en España. También queremos movilizar, y lo haremos en el Parlamento Europeo, para que la Interpol realmente funcione como debe funcionar, y no estén pasando cosas tan extrañas. Y nos ha ido mal a nosotros en eso. Que a Ecuador, que realmente la Interpol la pagamos todos, y todos los países que contribuyen a Interpol tienen derecho a recibir la asistencia de Interpol. No puede ser que Interpol sistemáticamente con Ecuador esté fallando. En eso es un planteamiento que hay que hacer allí. Desde luego no lo va a hacer el gobierno español actual, porque el gobierno español actual está más cerca de aquellos que se esconden que de los que buscan y yo quiero recordar que en la Interpol se han dado hace unos años casos sonoros de corrupción. No estoy diciendo que en este caso haya ocurrido, lo cual es absolutamente... Yo no soy capaz de entender las razones que llevan a una denegación continuada. En la sede de León, allí parece que hay unos equipos de abogados alrededor, de gente que al parecer posiblemente algunos dirigentes, tanto Correa como otros dirigentes iberoamericanos del socialismo del siglo XXI, como dicen, de los derrocados que están siendo reclamados para que aclaren en juicio diferentes aspectos, pues que no están siendo localizados. La democracia se asiente y triunfe en Ecuador y en otras naciones, es importante la separación de poderes, y aquellas personas que son prófugas de la justicia se pongan a disposición de la justicia, que es la obligación de los líderes, y por lo tanto que los juzguen. Pero una característica del socialismo del siglo XXI es que no existe esa separación de poderes, ¿no? Es decir, la cooptación absoluta de todo. Y eso es lo que están intentando ahora liquidar en España también. Es la primera vez que da el salto
salto al Atlántico. Por eso estamos en una situación de extrema gravedad, porque no había precedentes. En este momento, el siglo XXI, que es el narcocomunismo, es decir, toda la ideología comunista financiada por el narco de las FARC y de tantos otros, da el salto al Atlántico, tiene una cabeza de puente en España, se ha sentado en el Consejo de Ministros de España, imaginémoslo, y ahora tiene una capacidad de penetración por Europa que es terrorífica. Por eso la separación de poderes que está en peligro en este momento es la de España. Tengamos en cuenta una cosa: en España fue condenado a 13 años por sedición el golpista, porque para mí un golpe de Estado lo que dieron los separatistas catalanes hace 2 años. Fueron condenados, el señor Oriol Junqueras fue condenado a 13 años hace 3 meses. Ayer salió a la calle para dar una clase a la universidad, porque sus votos son necesarios para que siga gobernando el señor Sánchez. Eso es intolerable en un país, no ya del tercer mundo, en un país normal que se precia a sí mismo. No puede suceder lo que está sucediendo en España en este momento, que el vicepresidente se ponga ante los micrófonos y diga que tienen que ir a la cárcel los periodistas. Y usted es periodista, y los ¿no? políticos. Yo he sido periodista y ahora soy político y me quiere meter a la cárcel por las 2 cosas. Bueno, es que ha cometido 2 graves decisiones, pues es periodista y luego político. Sí. Usted no ha sido periodista. Yo no he sido periodista y no he sido político. Se salva de uno de los cargos entonces. Oiga, bueno, en todo caso, valoramos el hecho de que estén aquí, de que aporten y que tengan este tipo de expresiones, porque finalmente nos da un alcance de lo que significa, que no es un tema puntual de un país, sino que estamos hablando de una estructura organizacional, no sé, internacional, de una mafia realmente que se dedica a delinquir y que finalmente provoca los problemas que enfrenta el país, ¿no? Ahora, el presidente Moreno tiene ahí su, no sé si rabo de paja, en términos de que él fue 6 años su vicepresidente. Claro. Es decir, a ratos se le ha dicho, ¿cómo así él no estuvo al tanto de tantas cosas? Pero está haciendo un esfuerzo, creería, y eso se reconoce a propósito de que la justicia actúe de manera independiente, por ejemplo, y eso es bastante, digamos. Pero nosotros tuvimos una reunión muy cordial y la impresión que tuvimos es de ese genuino interés porque se sepa la verdad. Muy bien, quiero agradecerles por haber estado aquí. ¿Cómo nos han tratado en la ciudad? Estupendamente, ¿sí? Es una ciudad maravillosa. Qué bueno, me alegro. Es una impresionante capital de América. No, gracias. Pues nada, qué lástima que ya tengan que irse el día de hoy. Volveremos. Ojalá aunque no le guste a alguno. No importa, esa es la idea, que se diga la verdad, y en esa línea vamos a seguir trabajando. Muchas gracias a Víctor González y a Germán Terech por estar aquí en nuestros estudios.